¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a estas jornadas internacionales de Historia, Patrimonio y Frontera organizadas por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta primera sesión, a esta primera mesa con la que veremos aproximaciones de estudiantes de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de esta casa de estudios. Los proyectos que se presentan se enmarcan dentro de propuestas innovadoras de historia diplomática, de gentrificación, de medio ambiente, de gobernanza, de migración, y abonan a el estudio de los problemas de la frontera, particularmente de esta frontera, la que nos toca convivir, nos toca participar, en la que habitamos y que esperamos sea de utilidad y de agrado para todas y todos los asistentes. Agradezco también a las personas que de manera virtual están siguiendo la transmisión. Les comentamos que vamos a tener una ronda de participación de hasta 15 minutos de las estudiantes y el estudiante participante en la presentación de su ponencia, y posteriormente tendremos 15 minutos para que estudiantes del programa de maestría y doctorado en historia del Instituto de Investigaciones Históricas ofrezcan comentarios y lectura de los trabajos previamente enviados, que muy amablemente nos harán favor de presentar nuestras estudiantes y nuestro estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Agradezco la presencia de las profesoras y profesores del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, así como a la comunidad académica y estudiantil de esta universidad que se ha dado cita en esta mañana de septiembre para presenciar y participar en este evento. Un agradecimiento muy especial, de igual forma, a el Instituto de Investigaciones Históricas y a la doctora Diana Méndez Medina por incentivar la participación de la comunidad estudiantil en estos espacios. Sin más que agregar, en esta primera mesa, los problemas de la frontera a través de propuestas de investigación de las nuevas generaciones, vamos a dar paso a la primera presentación del estudiante en Relaciones Internacionales, Melissa Salazar, con la propuesta titulada La diplomacia cultural de México y Japón como estrategia de soft power durante el desarrollo estabilizador. Tienes hasta 15 minutos. Hola, muy buenos días. Como ya mencionaron, mi nombre es Melissa Salazar y el día de hoy presentaré mi tema de tesis de licenciatura. Como parte introductoria, la diplomacia cultural se ha establecido como un arma crucial utilizada por los estados para promover la cooperación y aumentar la visibilidad en el escenario mundial de manera pacífica. Un ejemplo de esto es el caso de México postrevolucionario, un periodo donde el país embarcó una serie de cambios estructurales que no solo definirían la posición del país por el resto del siglo, sino también su imagen al exterior. Asimismo, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines es de particular interés debido a su política exterior, la cual se caracteriza por haber establecido relaciones de amistad con estados tan lejanos como lo fueron Etiopía y Japón. Continuando, algunos de los puntos más importantes que permiten justificar la importancia del trabajo a nivel internacional, permite abonar al diseño de nuevas estrategias diplomáticas para el acercamiento socioeconómico de actores estatales. Así bien, comprender el proceso de cooperación cultural entre dos naciones tan vastas e importantes como lo son México y Japón permite identificar hitos de interés aplicados a futuro. A nivel doméstico o nacional, la literatura presentada demuestra un amplio estudio de la relación bilateral entre México y Japón. No obstante, también se observa una carencia o falta de estudios especializados en dos espacios: las estrategias de diplomacia cultural y el papel del gobierno de Ruiz Cortines. Igualmente, la historiografía mexicana reciente suele enfocarse en los aspectos contemporáneos de la diplomacia cultural, olvidando casi por completo aquellos mecanismos que permitieron la entrada de nuevas culturas a la región. El tema abona al estudio de la política exterior y a la historia diplomática de México, específicamente al sexenio ya mencionado. Con esto, el análisis a presentar busca identificar algunas de las tendencias y necesidades dentro de la diplomacia cultural implementadas durante la segunda mitad del siglo XX. A continuación, tenemos las siguientes preguntas de investigación. La pregunta principal consta de ¿qué acciones de diplomacia cultural implementó México hacia Japón como herramientas de soft power para impulsar el desarrollo nacional en el país? Acompañando a esta misma, contamos con 3 preguntas secundarias. En primera instancia,
¿Cuáles fueron los mecanismos implementados por México y Japón para fomentar la cooperación cultural? Número 2. ¿Qué papel ejerció la diplomacia cultural en relaciones México-Japón? Y por último, ¿hasta qué punto la diplomacia cultural implementada por México durante 1955 y 1990 favoreció el desarrollo nacional? En acompañamiento a dichos interrogantes, contamos con los siguientes objetivos. Como objetivo específico, analizar la implementación del intercambio académico, colaboración de sociedades científicas y la creación de instituciones interculturales, mismos que fueron estrategias de soft power para el desarrollo nacional del país. Como objetivos secundarios, contamos con identificar los mecanismos de diplomacia cultural implementados por México entre 1955 y 1990 con respecto a Japón, analizar la relación bilateral México-Japón y finalmente, analizar el impacto de la diplomacia cultural como estrategia de soft power en el desarrollo nacional. Pasando a la hipótesis, la cultura fue el principal motivo del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales entre México y Japón. Por lo tanto, la hipótesis a defender en la investigación es que la diplomacia cultural de México con Japón entre 1955 y 1990 fue una estrategia de soft power que aportó al desarrollo nacional del país. Pasando al desarrollo de actividades, hablaré un poco acerca del proceso de investigación que he llevado a cabo hasta el momento. En primera instancia, la metodología. Gran parte de las fuentes revisadas hasta el momento pueden ser categorizadas dentro de 3 grupos distintos. Aquellas de carácter analítico, revisando algunos de los conceptos principales, las de índole histórico, explicando la relación entre México y Japón, y las centradas en el estudio del sexenio de Ruiz Cortines. Esto demuestra un acercamiento histórico y revisión bibliográfica, con el plan de proceder a una investigación documental en el futuro, revisando algunos de los tratados y acuerdos firmados entre ambos países. Asimismo, en el marco teórico contamos con 3 conceptos principales, los cuales constan de los pilares de esta investigación. Primero, el soft power, el cual es un concepto acuñado en las relaciones internacionales para explicar aquellos elementos no tangibles del Estado conforme a sus relaciones de poder. Este surge gracias al autor de Joseph Nye. En segundo lugar, tenemos la diplomacia cultural, el cual nace del soft power y se considera como el intercambio de bienes culturales dado entre estados para fomentar la cooperación y establecimiento de relaciones diplomáticas. Y finalmente, el desarrollo nacional, el cual se considera como la condición bajo la cual se determina el crecimiento o el nivel de vida de un estado en consecuencia de su estatus económico. Como parte del marco teórico, se enfoca principalmente o inicia esta investigación con un hito muy importante, el cual es el Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el de Japón, firmado en 1955 con el sexenio de Ruiz Cortines. Esto marca el primer acercamiento en cuestiones culturales entre los dos países y es una parte esencial para comprender cómo se desarrollan las relaciones a futuro y por qué el término de estudio de esta investigación, el periodo de estudio. En acompañamiento serán aquellos tratados y acuerdos de índole cultural establecidos entre México y Japón entre el periodo ya mencionado, 1955 y 1990. Dentro de la delimitación se encuentran los mecanismos de ámbito cultural fomentados a partir de este periodo de 1955, los cuales serán el intercambio académico, colaboración de sociedades científicas y la creación de instituciones interculturales. Pasaré un poco a hablar acerca del convenio y la importancia de este mismo. Como ya mencioné, es el primer acuerdo formal firmado entre los países cuyo índole principal o enfoque fue simplemente la cultura, cómo fomentar los ámbitos culturales entre ambos países y la importancia de estos. En el objetivo del tratado mencionan los deseosos de mantener y estrechar para su mutuo beneficio los lazos de índole cultural que unen a los dos países. Si bien en el tratado los países plantean múltiples mecanismos para fomentar esto, tales como la elaboración de conferencias, publicaciones, exposiciones, etc., para aras de esta investigación nos enfocaremos en los ya mencionados, que son el intercambio académico, la colaboración de sociedades científicas y la creación de instituciones interculturales. La selección de estos mecanismos se debe a varios aspectos, principalmente cómo fueron los más vistos o los más enfocados en México dentro de la República Mexicana con respecto a Japón. No solo fueron aquellos que recibieron mayor vista, sino que fueron los que decidió el país como darles mayor importancia. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Gentrificación en la región San Diego, Tijuana, Rosarito, Tecate, 2018-2023. Hasta 15 minutos, Raúl.
Muchas gracias, maestro Julián. Buenos días a todas, todos y todas. El día de hoy vamos a hablar de, pues, el tema de investigación, gentrificación en la región, básicamente. Siguiente lámina, por favor. En esta presentación abordaremos la introducción, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, justificación, hipótesis, objetivos de la investigación, marco teórico conceptual y la metodología que se está usando para poder estudiar este fenómeno. Siguiente lámina, por favor. Ok, vamos con una introducción. Gentrificación en América Latina y en la región. Primero, gentrificación. Es un tema que posiblemente bastantes ya han escuchado. Se ha vuelto algo popular en algunos medios, como cine, televisión, radio o redes sociales. Al fin y al cabo, la gentrificación es un fenómeno que nace en Londres, con la socióloga Ruth Glass, que posteriormente se ha ido traspasando a otros espacios de estudio, como Nueva York o otras ciudades del norte global. Sin embargo, en América Latina se ha dado por así decirlo, un boom en su análisis, porque pues al fin y al cabo las ciudades que se presentan en América Latina no son iguales a las ciudades que se presentan en el norte global. En este caso, pues hablamos de que los cambios socioterritoriales a partir de la gentrificación en América Latina se ven relacionados con políticas públicas. Es algo que varios autores mencionan, como los mencionados Janos Quesequera o Víctor Delgadillo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el problema que encontramos aquí es que para poder estudiar la región se necesita regionalizar. Para poder estudiar la ciudad de Tijuana, la gentrificación que se ocurre aquí, es muy necesario regionalizar. Para poder hacer un análisis más completo y complejo, porque pues al fin y al cabo las dinámicas que surgen aquí son disímiles y son complejas al final del día. Básicamente la frontera entre México y Estados Unidos, o Tijuana-San Diego, es la materialización de la dependencia entre estos dos. Varios autores lo mencionan. De hecho, la región ha sido postulada por varios autores, por ejemplo, Alejandro Mungaray y Ureña en el 2015, y aparte es algo que en previas investigaciones con una colega hemos llegado a este análisis. Siguiente lámina, por favor. Entonces aquí es donde se muestra un mapa gráfico de lo que es la región. Aquí vamos a hablar un poco más de los conceptos teóricos. Más adelante los abordaremos de mejor manera, más profundidad, pero principalmente aquí podemos identificar en el mapa lo que son pues segmentación de la región. Aquí hablamos de centro, periferia y una semiperiferia. Básicamente el centro de San Diego, la semiperiferia sería la zona centro de Tijuana y Otay, y hablaríamos de la periferia que serán las afueras de Tijuana y las ciudades de Tecate y Rosarito. Más adelante abordaremos el por qué. Siguiente lámina, por favor. Ok, las preguntas de investigación que surgen al poder encontrar este problema, este planteamiento del problema, es que ¿qué factores han contribuido al proceso de gentrificación en la región San Diego, Tijuana, Rosarito, Tecate durante el periodo en estudio? Y pues se acompañan de unas preguntas complementarias, las cuales son el cómo se relacionan los conceptos de centro, periferia y semiperiferia con la gentrificación en Tijuana, además de cuáles son y con qué características cuentan las colonias en proceso de gentrificación en la zona semiperiférica. Más adelante abordaremos un poco esto, y además de cuáles son las principales dinámicas de vida y las representaciones sociales sobre estos espacios en la región de estudio. Siguiente lámina, por favor. Entonces, retomando lo que se mencionó en la introducción, las grandes ciudades latinoamericanas, ya sea Ciudad de México, Puebla, o Buenos Aires y Sao Paulo, tienen similitudes en cuanto a los procesos de gentrificación que ocurren en esas ciudades. Principalmente, como ya se mencionó, es a partir de la inversión de capital y de planeación urbana. Esto por mediante la intervención estatal. También, a diferencia de Tijuana, por ejemplo, que carece de un estricto ordenamiento del territorio. Ya lo vemos nosotros, literalmente. Llegar a la UABC es súper complicado por las vías que tenemos en la ciudad. O la planeación es deficiente comparado con, por ejemplo, Ciudad de México, o, por ejemplo, Puebla, o, por ejemplo, Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Además de que está inmersa en una lógica regional, con San Diego, con Tijuana, Rosarito, Tecate. Pues eso podría decir que se podría resultar en un proceso de gentrificación único en Latinoamérica, por las dinámicas fronterizas que tiene con Estados Unidos. Siguiente lámina, por favor. Ok, entonces la hipótesis que se plantea es que las expulsiones del centro
derivadas de la crisis de vivienda en California han contribuido a la movilización de sandiaguinos a la periferia de la zona de estudio para cubrir demandas de alquiler, servicios médicos y recreativos, lo que ha contribuido al proceso de gentrificación en la región San Diego, Tijuana, Rosarito, Tecate durante el periodo 2018-2023. Entonces, siguiente lámina, por favor. Y con los objetivos de poder analizar los factores que han contribuido a este proceso de gentrificación, e identificar cómo los conceptos se relacionan, determinar las características de las colonias en proceso de gentrificación y cómo el costo de alquiler de vivienda atrae a personas con dinámicas transfronterizas, lo que provoca cambios espaciales y socioeconómicos, además de contrastar las dinámicas de vida y representaciones sociales entre las personas que viven en este espacio, como relacionado justamente con las preguntas de investigación. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sería el marco teórico conceptual. Aquí es donde se presentan, siguiente lámina, por favor. Una teoría que es fundamental para poder entender la región y dos conceptos, el de gentrificación y el de las expulsiones. Primero comencemos con la teoría. Siguiente lámina, por favor. Y es referente al sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Nace de Immanuel Wallerstein y toma ideas de diferentes escuelas de pensamiento, como la Escuela Francesa de los Anales con Fernand Braudel. Posteriormente también toma de la dependencia, de la teoría de la dependencia de Ander Grundelfrank, y pues además toma los conceptos cepalinos de Raúl Prebisch de centro y periferia. La aportación de Wallerstein es la semiperiferia. Él aporta que en ese sistema pues existe esos espacios. Básicamente, ¿qué es el centro? Vamos a empezar por el centro. El centro son los estados que nosotros conocemos como los del norte global, los estados, las naciones desarrolladas. En este caso, ¿quiénes serían? Un ejemplo sería Estados Unidos, en este caso sería Reino Unido, sería Francia. ¿Por qué? Se caracterizan por tener un exceso de capital, por tener una mano de obra especializada y por tener una mejor calidad de vida. Continuando con estos conceptos, hablamos ahora de las periferias, que se definen como los estados que no tienen este desarrollo económico, desarrollo que presentan los estados de centro, es decir, son las periferias. De aquí se obtiene principalmente las materias primas y la mano de obra barata. Si lo vemos como algo, como factores económicos y demás, podemos decir que básicamente el centro pone el capital y la periferia pone la mano de obra y lo que sería la materia prima, de acuerdo con los conceptos básicos de Immanuel Wallerstein. Posteriormente también menciona lo que es una semiperiferia, pero varios autores lo llegan a desarrollar más, como Jaime Cairó, Heriberto Cairó, Flinty Taylor, Samir Amin, y donde se vuelve interesante el asunto con la región San Diego Tijuana, de Rosarito Tecate. La semiperiferia es el punto medio. Es donde convergen los puntos entre el centro y la periferia. Se dan dinámicas de centro y de periferia. Entonces, por así decirlo, el capital del excedente de capital del centro se invierte en un lugar de la periferia y se convierte en una semiperiferia. Aquí hablamos de que el análisis de la semiperiferia se puede hablar a partir de factores, en un análisis factorial, o también se puede hablar de geopolítica, de geopolitizar el espacio. Por ejemplo, Keyes habla de los tipos de semiperiferia. Hay semiperiferias típicas, las que podemos decir que son los que mantienen un equilibrio entre lo político y lo económico, pero también están las semiperiferias que son totalmente económicas y totalmente políticas. Y de aquí se desprenden conceptos como lo que es lo autónomo, la semiperiferia autónoma y la subordinada. En este caso estamos hablando de que en la región se puede identificar una semiperiferia subordinada, pues porque responde todavía a las lógicas que son del centro de San Diego. Entonces, básicamente, eso es el concepto de semiperiferia, un punto medio en el que están todas las relaciones entre el centro y la periferia. Continuando con la siguiente lámina, vamos a hablar ahora de los conceptos de gentrificación y el concepto de expulsiones. Básicamente, gentrificación es el cambio socioterritorial a partir de la inversión de capital, ya sea estatal o privado. En este caso hablamos de por ejemplo, ponerse en el contexto. En el norte global usualmente es por privado, ya que no hay una regulación estricta del alquiler y la vivienda. En este caso podemos hablar de crisis que han ocurrido en Estados Unidos, como la crisis del 2008, que sería un gran ejemplo para poder hablar, que se va a relacionar con el tema con el concepto de expulsiones, pero primero la gentrificación. Eso en el norte global, en los centros. En las semiperiferias, en Latinoamérica principalmente, se da un enfoque con la inversión estatal. Es decir, el Estado invierte para poder planear y puede provocar un proceso de gentrificación. En este caso vamos a hablar ahora de
el desplazamiento forzado, o más bien el desalojo forzoso o el desplazamiento coercitivo, que autores como Marcuse y Delgadillo toman para poder explicar que son las consecuencias de la gentrificación. En este caso estamos hablando de un desalojo directo que incrementan el alquiler o se despoja de su vivienda a la persona, un desalojo, un desplazamiento coercitivo, exclusionario, que no es posible acceder al alquiler, es decir, nosotros no podemos llegar y alquilar en cierta zona, entonces es exclusionario. Y por presión, que es más derivado de aspectos sociales y de los costos de vida, que es decir, yo tengo mi renta aquí, ok, no me suben la renta, pero vivir en ese alrededor, comprar en esta tienda, o sea, mis servicios aumentan, entonces yo no puedo costearlos, entonces necesito moverme, es decir, se desplazan por el proceso de gentrificación que ocurre en estas zonas. Y ahora, hablando de las expulsiones, básicamente hablamos de que las expulsiones son resultantes de contracciones económicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, como mencioné, la crisis del 2008 provocó que las viviendas fueran inaccesibles para muchas personas, y eso provocó dos cosas. Provocó que se quedaran sin casa, el aumento de la población sin vivienda, y que viera más viable venir a vivir a Tijuana. Las alquileres son más baratos para ellos, tienen un poder adquisitivo mayor, es decir, pues son expulsados la economía se contrae, la se expulsa, y ¿dónde vienen a parar? A la semiperiferia de la región. Es decir, pues eso, básicamente son personas y empresas o población expulsada. Estos conceptos fue desarrollado por Saskia Sassen en el 2015 para poder explicar bastante de sus teorías. Y ahora se presentará un poco de lo que es la metodología en la siguiente lámina, que pues me dirán, ¿cómo se puede comprobar esto? Básicamente estamos hablando de una metodología mixta, se necesitan datos cuantitativos y cualitativos. Del lado cuantitativo encontramos la comparativa de datos de vivienda y población, es decir, encontrar una correlación entre la población y entre los costos de vivienda, el alquiler. Eso es de lo que se busca comparar entre San Diego y Tijuana. La cartografía, que es para poder identificar a partir de índices y de factores con dónde se ubican las zonas que se están gentrificando, y para poder encontrar pues la semiperiferia, que es que se postula a través del mapa que se propone, donde se encuentra el mapa que vimos. Y además del análisis del factor turismo, que aquí viene involucrado también el factor de la inversión, porque algo que es importante mencionar es la inversión que llega a las semiperiferias. Como ya mencioné, la semiperiferia se forma de capital, del exceso de capital que viene del centro. En este caso, hablamos de cómo se atrae esta inversión para poder generar un espacio más turístico, más amigable para las personas que vienen a vivir aquí. Uno de los actores que se analizan es el Comité de Turismo y Convenciones, la COTUCO, que va relacionado con el tema cualitativo, que hablamos del análisis de discurso, cómo esas personas promueven el espacio y lo transforman a través del discurso. Y luego hablamos de un tema de revisión histórica, que va muy relacionado con cómo se ha desarrollado la región, es decir, San Diego, Tijuana, Rosarito, Tecate, y cómo ha tenido esta dependencia mutua a través de los años. Empezamos desde el marco de la ley Volstead y el desarrollo en la región. Perdón, y aparte también viene involucrado con cuestiones fotográficas de comparativa de cómo ha ido cambiando el espacio. Finalmente, las entrevistas semiestructuradas y en profundidad con base en un glosario etnográfico son usadas para poder entender las representaciones sociales, lo que la gente interpreta, porque es muy importante conocer lo que se puede percibir de un espacio a través de las interpretaciones de las personas. Podemos decir que un espacio se modifica a través de cómo se ha interpretado, o sea, podemos encontrar la relación entre la transformación del espacio con el discurso y cómo la gente lo interpreta, es decir, cómo conciben a la semiperiferia, en este caso. Y la siguiente, pues básicamente eso sería por parte del protocolo de investigación. Aún está en proceso de seguir investigando este fenómeno. Algunos resultados no los incluí porque están en el protocolo, pero les puedo decir que hay una correlación existente entre, pues, por ejemplo, las ciudades con el tema de las movilidades, los patrones de movilidad, los temas de las dinámicas de vida transfronterizas y pues vaya, el cambio espacial ha sido bastante marcado en los últimos años. Pero pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Perfecto. La siguiente participación es de la estudiante Angélica Tirado Medina con el título
Gobernanza ambiental en la región transfronteriza California-Baja California, alcances y retos para la conservación de la biodiversidad. Los comentarios están a cargo del maestro Jorge Ernesto Góngora Corona. Adelante, Angélica, hasta 15 minutos. Muy buenos días, mi nombre es Angélica Tirado y el día de hoy voy a presentar mi tema de investigación de tesis, el cual es Gobernanza Ambiental en la región transfronteriza, California-Baja California, alcances y retos para la conservación de la biodiversidad con una temporalidad del 2000 al 2022. La siguiente, por favor. La región transfronteriza de California y Baja California es reconocida a nivel mundial por su amplia diversidad biológica. Su característico clima mediterráneo permite la existencia de gran variedad de especies nativas y endémicas, las cuales ayudan al sostenimiento de los ecosistemas. Sin embargo, la amenaza del cambio climático, junto a la creciente urbanización de las ciudades fronterizas, ha ocasionado la degradación de los ecosistemas y con ello una considerable pérdida de especies nativas y endémicas de la región. Ante estas problemáticas, actores estatales y no gubernamentales han optado por la cooperación como estrategia para garantizar la conservación de las especies nativas de la zona. Con lo anterior, el objeto de la presente investigación es el papel de la gobernanza ambiental en la región como motor para la conservación de la biodiversidad. La siguiente, por favor. Hablando de la justificación, la relevancia del tema radica en la importancia de la gobernanza ambiental como aproximación analítica para entender los procesos en los que las personas o los actores de la región ayudan a la conservación de la biodiversidad. Dadas las condiciones del espacio geográfico, los actores han reconocido la importancia de la cooperación para poder mantener la conservación de las especies. En cuanto a la utilidad, reconocer los alcances y retos de la gobernanza transfronteriza abre la posibilidad de diseñar nuevas estrategias que atiendan de manera efectiva la conservación de las especies y los ecosistemas de la región. Finalmente, hablando de la motivación personal, la investigación surge a partir del interés por conocer más acerca de los ecosistemas y la naturaleza en general tan característica de la región. Siguiente, por favor. Y bueno, con lo anterior, la pregunta general que guía esta investigación es: ¿cuáles son los alcances y retos de la gobernanza ambiental en la región fronteriza California-Baja California para la conservación de la biodiversidad? Y con esto las preguntas específicas son: ¿cuáles son las características geográficas de la región transfronteriza California-Baja California que propicia el surgimiento de la gobernanza ambiental para la conservación de la biodiversidad? La siguiente es: ¿cuáles son los principales actores, instituciones e instrumentos que intervienen en el proceso de gobernanza ambiental en la región? Y por último, ¿cuáles son las asimetrías y diferencias que se presentan en el manejo de la conservación de la biodiversidad entre los estados de California y de Baja California? Siguiente, por favor. Ahora, asimismo, los objetivos. Como objetivo general está analizar los alcances y retos de la gobernanza ambiental en la región transfronteriza California-Baja California del 2000 al 2022 para la conservación de la biodiversidad. Como objetivo específico, primero está describir las características geográficas de la región transfronteriza que propicia el surgimiento de la gobernanza ambiental, identificar y caracterizar actores, instituciones e instrumentos que intervienen en el proceso de gobernanza y examinar las asimetrías y diferencias entre ambos estados en materia de conservación de la biodiversidad. Con lo anterior, la siguiente. Con lo anterior, la hipótesis a defender a lo largo de la investigación es que el proceso de gobernanza ambiental transfronteriza en la región California-Baja California ocurre en un contexto con una multitud de actores, instituciones e instrumentos. Los alcances y retos de la conservación de la biodiversidad evidencian las asimetrías entre ambos estados. En general, todos los actores atienden principalmente a las condiciones internas de sus países, los cuales limita las capacidades de cooperar y garantizar la conservación de las especies y la conservación de la biodiversidad en general. Siguiente, por favor. Y ahora voy a presentar un poco cómo ha sido el desarrollo de actividades en esta investigación. Comenzando en el marco teórico, voy a mencionar los principales conceptos y teorías que son esenciales entender para el desarrollo de la investigación. Comenzando con el concepto de gobernanza global, este concepto comenzó a tener auge a principios de los 90 a partir de que diversos autores empezaron a buscar entender las nuevas formas de cooperación a nivel internacional que estaban surgiendo. Uno de ellos es James Rosenau, el cual habla de la gobernanza global como una que implica la participación de una diversidad de actores. No solo se trata de cooperación de Estados, sino que intervienen tanto empresas, actores de la sociedad civil, organizaciones internacionales, etc. Lawrence Finkelstein retoma esta idea y menciona que la gobernanza global requiere de la participación activa de los actores. Esto quiere decir que la gobernanza debe de ir orientada a la ejecución de actividades concretas que atiendan a los fines específicos de la gobernanza.
También existe la Comisión sobre Gobernanza Global, la cual menciona que la gobernanza es la suma de las numerosas formas en donde individuos e instituciones públicos o privados manejan asuntos comunes. Eso también ya nos empieza a hablar de cómo la gobernanza se va transformando y se adapta a las diferentes condiciones de las problemáticas que se buscan tratar. Luis Fernando Aguilar también menciona esto y considera que la dimensión institucional y técnica de la gobernanza asume específicos formatos según la naturaleza de los asuntos que debe atender. Finalmente, Siragüen Villamar menciona que la gobernanza tiene por objetivo final tanto la supervivencia de la humanidad como la prosperidad. Retomando todas estas ideas, podemos definir así a la gobernanza global como un proceso multifacético, de alcance internacional, que depende de la participación de actores gubernamentales y no gubernamentales, cuyos fundamentos se encuentran en la creación de instituciones e intercambio de conocimientos que promueven el alcance de valores, normas y principios comunes, orientados al cumplimiento de objetivos específicos y con ello al desarrollo de la sociedad. Una vez considerado esto, es importante también entender a la gobernanza ambiental. Para Simón Lucatello, la gobernanza ambiental es la suma de las organizaciones, instrumentos de políticas, mecanismos financieros, reglas, normas o procedimientos que regulan los procesos de protección global en el ambiente. En resumen, la gobernanza ambiental es la gobernanza en sí enfocada hacia las problemáticas ambientales. Y esta cobra relevancia en un contexto donde la amenaza del cambio climático es cada vez más fuerte y donde las fronteras artificiales no evitan los efectos del cambio climático en la región. Igual, dada la naturaleza de la investigación, es importante entender lo que es la gobernanza transfronteriza. Para Paul Ganser, esta es una mezcla de instituciones y acciones gubernamentales formales junto con acuerdos y prácticas informales de agencias gubernamentales, otras instituciones o partes interesadas. Y la ventaja de este tipo de gobernanza es que atiende a las características concretas de un espacio muy en específico, en este caso, por ejemplo, lo que es California y Baja California, y permite que las actividades sean muy específicas para ese espacio. Muy bien, ahora hablando acerca del marco contextual, en esta parte me dediqué a describir un poco las características geográficas de la región y cómo es que estas condiciones propician el de un ecosistema compartido. En primer lugar, voy a hablar acerca de las regiones ecológicas de Baja California y de California. Podemos encontrar 5 principales. La primera ya son las sierras californianas, las cuales son las cadenas montañosas donde encontramos los principales bosques de la región. En California están las cadenas transversales y peninsulares, y aquí en Baja California está la Sierra de Juárez y la Sierra de San Pedro Mártir. También está la región del Chaparral, la cual es la más extensa en toda la región, y se trata principalmente de arbustos perennes que son resistentes a los climas extremos. El matorral costero se extiende a lo largo de toda la costa del Océano Pacífico y cubre todas las colinas costeras y laderas de montañas bajas. El matorral rosetófilo costero son las zonas de transición entre las costas y los desiertos. Y por último están las islas del Pacífico, el cual es un archipiélago de 9 islas, entre las cuales destaca la isla de Guadalupe por su alto nivel de endemismo. Hablando acerca del clima, el clima de la región es un clima mediterráneo, se trata principalmente de inviernos lluviosos y veranos secos, lo cual ocasiona que las especies de la región se hayan adaptado a esos climas tan extremos y puedan sobrevivir tanto tiempo sin agua. Respecto a la biodiversidad, del 23 al 30% de las plantas de la región son endémicas. Con endémicas me refiero a estas especies que son únicas de un lugar muy específico. Por ejemplo, aquí solo crecen en la región de Baja California y California. También hay muchos animales endémicos en la región, basta con mencionar el borrego cimarrón, que es el que le da nombre a nuestra institución. Y la cuestión es que la mayoría de los animales endémicos de la región están en peligro de extinción o son especies amenazadas. Y justamente hablando de la pérdida de biodiversidad, la región es considerada a nivel mundial un hotspot de biodiversidad. Esto quiere decir que es un punto en donde la mayoría de las especies endémicas o nativas están en peligro de extinción o amenazadas. Y esto se debe principalmente tanto a la construcción de zonas urbanas, como es en el caso de California, o al incremento de zonas industriales, como es en el caso de Baja California. Y para ambos, la fragmentación de ecosistemas por las fronteras artificiales que divide a los ecosistemas. Y bueno, por último, voy a hablar un poco de las actividades que he estado desarrollando en los últimos días. Primero que nada, la delimitación geográfica era un aspecto que no me había quedado bastante claro de investigación debido a que es un territorio bastante extenso. Finalmente concluí que lo más apropiado sería hablar de la provincia florística de California, la cual, si bien se extiende desde el estado de Oregon en Estados Unidos hasta lo que es todo Baja California, dentro de ella existe la ecorregión de la costa sur, la cual va desde Santa Bárbara en California hasta el Rosario en Baja California. Y esta región comparte con estas
regiones ecológicas y los mismos ecosistemas y especies, lo cual me ayuda a mi investigación. Y por último, lo que he estado trabajando en los últimos días es en el marco histórico, el cual consiste de un análisis de las leyes ambientales tanto de California como de Baja California, a partir principalmente de 1848, que es cuando se establece el tratado donde se delimitan las fronteras entre ambos países. Y esta recopilación de leyes ambientales me va a ayudar principalmente a entender cuáles son esas asimetrías y diferencias entre ambos estados, qué es lo que han logrado unos y qué es lo que falta justamente, y cómo es que las condiciones internas no permiten o permiten, en caso de serlo así, la cooperación a nivel transfronterizo. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Última participación, estaremos cerrando las presentaciones de esta mesa, y para ello tengo el agrado de presentar la propuesta de Grey Rodríguez Mascareño, que se titula De Tapachula a Tijuana, violencia de género a mujeres de origen guatemalteco en su tránsito por México al interior de la caravana migrante 2018. Esta propuesta será comentada por el maestro Víctor Adrián Flores Miranda. Adelante, Grace, hasta 15 minutos. Gracias. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar. Ya soy la última, intentaré ser breve, pero es un tema que me apasiona mucho, así que perdón si vago un poco por ahí. Pues primero que nada, creo que es muy importante, todos crecemos en Tijuana, sabemos que aquí confluyen muchísimos flujos migratorios y vemos personas ir y venir, pero aprender de su experiencia es muy importante, especialmente cuando se trata de mujeres migrantes guatemaltecas, porque en su caso convergen dos vulnerabilidades, que es ser mujer y ser migrante. Entonces, es muy importante entender sus experiencias, especialmente como violencias sistémicas, que es algo que ahondaré más adelante, porque de esta manera podemos ir acotando estrategias efectivas para resistir a las violencias patriarcales, ¿no? Entonces, la Organización Internacional para Migraciones... Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Tenemos que la presencia de mujeres guatemaltecas en los flujos migratorios provenientes de Centroamérica es cada vez más alta. Sin embargo, las razones por las cuales las mujeres guatemaltecas migran difiere de la de los hombres. Usualmente va en función de su género. Muchas mujeres están escapando de violencia doméstica, amenaza de feminicidio, trata, secuestro, violación, etcétera, etcétera. Sin embargo, en su proceso migratorio, en su tránsito por México, en caravana, que será la delimitación del estudio, también encuentran violencia de género, lo cual me lleva a preguntarme por qué. ¿Por qué es una constante la violencia de género hacia las mujeres, tanto en su país de origen como en su país de tránsito? ¿Por qué está siempre presente? Entonces, por eso decidimos demarcarla como violencia sistémica, porque observamos que básicamente es ser mujer bajo un sistema internacional patriarcal, es básicamente una condena a sufrir violencia de género sin importar el espacio donde te encuentres, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Perdón. Entonces, ¿por qué es relevante estudiar esto? Pues tenemos que es de alta relevancia estudiar el impacto que el género tiene en la experiencia de una mujer, tanto en su país de origen como en su país de tránsito. También es de alta relevancia para aportar a los estudios de relaciones internacionales e interseccionales. La ONU lo reconoce como lograr la equidad entre hombres y mujeres, es reconocido por la ONU como de alta importancia para el desarrollo global, está en los objetivos de desarrollo sostenible. También observamos que en los estudios académicos, y también lo voy a plantear más adelante, existe una universalización de la experiencia migratoria masculina como la experiencia migratoria. Sin embargo, si se le pregunta a una mujer cómo se experimenta la migración, va a distar enormemente de la de un hombre, por lo cual es importante también darle voz y ponerle atención a esas experiencias, porque de esa forma podemos aportar a un mundo más equitativo y como estudiantes de RI o de historia, de ciencias sociales en general, pues también podemos tener una mirada más inclusiva de las problemáticas que se viven e integral, especialmente en Tijuana, donde vemos tantas realidades acontecer en un mismo espacio. Siguiente, por favor. Perfecto. Ok. Entonces, observamos que de 2018 a 2023 hay una tendencia al crecimiento en la presencia de mujeres en los flujos migratorios.
de 2018 a 2023 se ha mantenido entre un 30 y un 40%, a excepción de 2020, que fue la pandemia. También se observa una universalización de la experiencia de los hombres, como les comentaba anteriormente, y pues plantear que la violencia hacia las mujeres migrantes guatemaltecas es una cuestión históricamente arraigada porque tiene sus bases en la guerra civil, que sin embargo se sostiene de normas, valores e instituciones que se podría decir que coluden bajo nociones patriarcales para reproducir y perpetuar violencias hacia las mujeres, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, COLEF en 2016 habla de cómo existe una cosificación del cuerpo de las mujeres migrantes, donde se tiene que puede explotarse o usarse para beneficio de alguna persona. Entonces vamos observando el por qué una mujer es más vulnerable al ser migrante, porque bajo nociones patriarcales ella es inferior y pues su cuerpo puede ser usado, puede ser violado, incluso asesinado en la expresión mayor de la violencia machista, ¿no? Amnistía Internacional también tiene que 6 de cada 10 mujeres y niñas que migran sufren de violencia sexual. Esto es gravísimo, es más del 50%, más de 1 de cada 2 mujeres que migran van a sufrir violencia sexual, e incluso las mujeres migrantes, antes de emprender su camino, de unirse a la caravana, muchas toman anticonceptivos porque saben que la posibilidad de que sufran violencia sexual es inminente, entonces buscan prevenir un embarazo no deseado, lo cual nos habla de la realidad que se vive. Siguiente, por favor. Ok, para las preguntas de investigación tenemos la pregunta general que nos dice: ¿qué propicia que las mujeres guatemaltecas sean más vulnerables a sufrir violencia de género durante su proceso migratorio en caravana del año 2018? Siguiente, por favor. En las preguntas secundarias tenemos: ¿qué relación tiene la guerra civil guatemalteca con la salida de las mujeres migrantes en caravana 2018? ¿Cuáles son las dimensiones sistémicas de la violencia de género que trastoca los procesos migratorios de las mujeres guatemaltecas al interior de la caravana migrante 2018? Y la tercera: ¿cómo influyen las experiencias previas de violencia de género en Guatemala en la decisión de salir del país, así como en la vulnerabilidad de las mujeres durante su proceso migratorio en caravana? Siguiente, por favor. Como hipótesis tenemos que se entiende que la condición como mujer de las migrantes guatemaltecas y la prevalencia de valores patriarcales en las interacciones de actores dentro del sistema internacional provoca que sean más propensas a sufrir violencia de género durante su proceso migratorio en caravana a comparación de los hombres. Esto debido a que las estructuras de socialización patriarcales otorgan un rol de inferioridad a la mujer ante los hombres. Siguiente. Como variables tenemos la variable independiente, que es violencia de género hacia mujeres guatemaltecas, y la variable dependiente, que es migración en caravana. Siguiente, por favor. Como objetivo general tenemos estudiar las experiencias de violencia de género de las mujeres guatemaltecas migrantes a su paso por México en caravana 2018, entendiéndolas como parte de un círculo sistémico de violencia hacia las mujeres que se reproduce desde la guerra civil en Guatemala, haciendo uso de entrevistas. Y siguiente, por favor. Como objetivos secundarios se relacionan muchísimo a las preguntas secundarias: identificar el papel que la guerra civil guatemalteca juega en la salida de las mujeres migrantes en caravana 2018, comprender las dimensiones sistémicas de la violencia de género que trastoca los procesos migratorios de las mujeres guatemaltecas al interior de la caravana migrante a su paso por México 2018, y finalmente, identificar la influencia de las experiencias previas de violencia de género en Guatemala en la decisión de salir del país, así como la vulnerabilidad de las mujeres durante su proceso migratorio. Siguiente, por favor. Ok, en las delimitaciones me permití citar a una autora, Shalhoub Kevorkian, que habla más que nada de la violencia sistémica que sufren las mujeres migrantes, especialmente las mujeres palestinas, en el contexto del conflicto Israel-Palestina, pero creo que es de alta relevancia para este caso también, ¿no? Que dice: rehusarnos a reconocer la voz de las mujeres, sus manifiestos ocultos de poder e impotencia, así como sus roles, afecta profundamente nuestro entendimiento de las maneras en que las mujeres lidian con la victimización, resistencia y el activismo, que es básicamente lo que les mencionaba anteriormente. Ponerle atención y hacer una tesis pensando en la experiencia contada a viva voz de las mujeres guatemaltecas es de suma relevancia para tanto hacer aportaciones desde la academia como también ir sentando una base para ver cómo podemos mejorar la situación. Adelante. Siguiente, por favor.
Esta tesis hará uso de una metodología mixta. Haremos entrevistas a mujeres guatemaltecas provenientes de zonas rurales de 18 a 50 años que hayan experimentado la migración en la caravana migrante 2018. También se va a hacer una entrevista a un experto en el tema de migración, caravana y frontera, análisis de redes sociales para obtener las impresiones sobre las narrativas en torno a los sujetos de estudio, y el marco teórico y contextual se encargarán de explicar por qué y cómo es que la violencia de género hacia las mujeres migrantes guatemaltecas es una cuestión sistémica. Entonces, en resumen, queremos hacer más que nada un diálogo entre lo que las mujeres dan como testimonio de su experiencia en la caravana, así como lo que ya establece la academia es violencia sistémica hacia las mujeres migrantes. Siguiente, por favor. El marco contextual se divide en 3 fases principales: la guerra civil, la precarización social y económica que se vive en Guatemala tras la guerra civil y que también genera una imperante violencia de género hacia las mujeres, y la tercera es hablar de cómo las mujeres salen ahora de Guatemala por esta imperante violencia de género. Entonces ahí vamos observando por qué y cómo es una cuestión históricamente arraigada, pero que al final tiene sus bases en estas nociones patriarcales entre las interacciones de actores en el sistema internacional, porque durante la guerra civil, y ahora sí me voy a la diapositiva, hubo una legitimación e instauración de la violencia de género en Guatemala como una forma de gobernanza, puesto que durante la guerra civil, que duró 36 años de los 60 al 96, las violaciones, el asesinato, las mutilaciones, la violencia de género y sexual hacia la mujer se utilizó como un arma de guerra. Era una forma de desmoralizar al otro bando, tanto al de los militares como el de las guerrillas. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Podemos observar cómo hay una legitimación de la violencia dentro de las instituciones como dentro de la sociedad, y también la guerra civil provoca una precarización de la situación económica y social, lo cual aumenta la violencia de género en el país y también provoca que las mujeres salgan. Entonces observamos cómo durante la guerra civil las mujeres salían por violencia de género y ahora también salen por violencia de género. Entonces observamos cómo es un patrón que se repite, ¿no? Un círculo de violencias sistémicas que se reproducen bajo nociones patriarcales. Entonces, siguiente, por favor. Podemos observar también cómo las mujeres ahora salen del país principalmente por violencia de género. Kerry y Torres establecen en 2010 que de 2000 a 2009, de 5.027 feminicidios, solo 11 fueron castigados, mientras que en 2008 más de 700 mujeres fueron asesinadas en Guatemala, y muchas de estas muertes fueron antecedidas por abuso sexual brutal y tortura. Entonces, Lex Arza nos comenta que hay que pensar el éxodo de las centroamericanas como consecuencia de la violencia en su contra, y que esas expresiones de violencia que se dirigen a las mujeres de manera no casual. Por lo tanto, no se trata de una manifestación más de violencia social, sino que es una forma específica de violencia de carácter estructural, direccional y asimétrico, ejercida por los hombres o bien por el orden patriarcal. Siguiente, por favor. Ok, me voy a ir rápido. Cynthia Enlow, todas estas teóricas que voy a citar hablan de violencia sistémica hacia las mujeres de diferentes, que tienen como diferentes vertientes, pero al final todas concuerdan en que la violencia de género en el sistema internacional tiene sus manifestaciones sistémicas. Entonces, Cynthia Enlow nos habla de cómo el género moldea las interacciones sociales y permean las relaciones, instituciones y estructuras. Amarela Varela Huerta es una teórica mexicana. Ella nos habla de cómo si ser migrante de por sí vulnera, el que el migrante ocupe el cuerpo de una mujer vulnera aún más. Mientras que Jackie Drew habla de la violencia contra las mujeres como un problema estructural arraigado en las desigualdades de género y en las estructuras de poder en la sociedad. Y también argumenta que la violencia contra las mujeres está vinculada a la economía política global, incluidas las desigualdades económicas, la globalización y los sistemas de poder. Siguiente. Mientras que Lauren Wilcox nos habla de cómo los cuerpos que las prácticas de violencia toman como objeto son cuerpos profundamente políticos, constituidos en referencia a condiciones políticas históricas y que al mismo tiempo actúan sobre nuestro mundo. Nosotros podemos aplicar esta teorización de Lauren Wilcox en el sentido de que la concepción de las mujeres en Guatemala tiene sus bases en condiciones político-históricas de la guerra, y hasta la fecha lo que en su momento se concibió de cómo debe ser, cómo se debe tratar a una mujer en sociedad en la guerra, sigue afectando la vida de las mujeres ahora.
Entonces, vemos esta diferencia en cómo se define o se trata o se concibe institucional y socialmente a una mujer de acuerdo a las condiciones históricas que existen. Y también nos habla de cómo la guerra es una fuerza generativa y constitutiva de los cuerpos, lo cual pues es muy relevante para esta tesis, mientras que Judith Butler, nosotros tomamos más que nada la teorización que hace sobre las normas y cómo las normas, si bien pueden darle orden a una sociedad, también te constriñen y oprimen, y en el caso de las mujeres migrantes es justamente la ausencia de normas dada su situación de no ciudadanía y de ilegalidad lo que las despoja de esta protección legal y normativa, ¿no? Para finalizar, siguiente por favor. Mencioné que íbamos a hacer una entrevista a un experto. En este caso se realizó recientemente una entrevista al cónsul general de Guatemala aquí en Tijuana, Eric Watsbel y Cardona Chávez, y él nos dio varias ideas que aportan para sustentar a nuestra hipótesis, donde establece que sí, que la guerra civil en Guatemala fue una época de intensa violencia de género que provocó la migración de muchas mujeres. Asegura que la respuesta institucional tanto mexicana como guatemalteca es insuficiente y asegura que la noción de la mujer como inferior es el trasfondo de las violencias que, sin importar en qué etapa de su vida se encuentren, tanto viviendo dentro de Guatemala como en su proceso de tránsito migratorio, siempre estarán expuestas. Y por el momento sería todo. Muchísimas gracias, Grace, por tu participación, por tu presentación tan puntual en esta ocasión.